Familia TV presenta su programa Un Café con el Pastor Leiva. ¿Están mis hermanitos? Yo estoy bien contenta y agradecida al Señor, ¿verdad? Porque estoy aquí enfrente de todos ustedes, ¿verdad? Agradeciéndole a cada uno de ustedes por dejarme entrar a tu hogar. Y han de decir, bueno, ¿dónde está el pastor, verdad? Porque de eso se trata el tema, bueno, más bien el programa, ¿verdad? El Café con el Pastor. Pero ¿saben una cosa? De que ahora quise hacer una entrevista. Y le voy a hacer una entrevista a él, porque ¿saben que hay cosas muy importantes que creo que él puede compartir con cada uno de nosotros? Tal vez va a ser un programa un poquito controversial, pero va a ser un programa interesante también, y me gustaría que pararas de hacer lo que estás haciendo y poner atención, ¿verdad?, a lo que se va a hablar en esta tarde. Ahora, también, ¿verdad?, queremos decirte que si tienes algo que aportar, ¿verdad?, lo que se va a decir, bueno, no vamos a dejar las líneas abiertas, pero sí nos puedes llamar por teléfono. Vas a ver los teléfonos en pantalla, y después del programa, ¿verdad?, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta, o algo, ¿verdad?, que decir, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿verdad?, lo que se va a platicar en esta tarde. Y primeramente, bueno, vamos a entrevistar a mi esposo, ¿verdad? Pero ya saben quién es. Pero vamos a preguntarle, ¿verdad? ¿Quién es Miguel Leiva? Bueno, alguna vez en el internet encontré una frase que me gustó y que me identificó. Miguel Leiva es un sediento que caminaba en un desierto, que encontró un oasis donde hay agua fresca y que ahora vive para decirle a los viajeros dónde se encuentra el agua. Amén, ¿No? amén, qué lindo. Eso es lo que somos, ¿no es cierto? Eso es lo que soy. Y quiero decirles, este día teníamos otras personas que traer, pero no quisimos. Siento en mi corazón el deseo de decir muchas cosas que hoy quiero decir. Amén, amén. Y bueno, creo que viene del Señor. Muy interesante, ¿verdad? Y creo que sí, el Señor nos habló y nos puso esto, no solamente a mi esposo, sino que a los dos, ¿verdad? Nos habló casi al mismo tiempo y nos puso eso, ¿verdad? De que habláramos acerca de esto. Yo ya sé dónde naciste y de dónde vienes y todo, y cómo conociste al Señor, pero yo creo que los hermanos, ¿verdad?, que están detrás de la pantalla, detrás de la cámara más bien, ¿verdad?, quieren saber acerca dónde naciste, Miguel, y cómo es tu pueblo y cómo conociste al Señor. Bueno, los chilenos decimos que nuestro país es la copia feliz del Edén, ¿no? Yo creo que cada uno dice lo mismo. Vengo de Chile, de un pueblito pequeño, que sí está en el mapa, ¿no es cierto? Se llama Quilpué, está al lado de lo que es Viña del Mar, es muy conocido, ¿verdad? Un pueblito que ha crecido mucho. Un pueblo para mí muy bonito, con montañas, con algunos cerros, ¿verdad? Un estero que era un río alguna vez, ¿no es cierto? Eso es el lugar de donde bueno, vengo. Algunos cerros, tú cuentas que hay muchos cerros por allá, ¿no? Porque a ti nada más vamos a algún lugar donde hay cerros y inmediatamente te quieres subir. Viví toda mi vida subiendo y bajando cerros. ¿Verdad? Claro que sí, me acuerdo, sí. Nosotros nos reímos, decimos que Chile es un país que muy angosto, todo el que mira en el mapa es muy angosto, y van a ver que por un lado está la cordillera, por el otro lado está el mar, y Chile es una franja de tierra. Entonces nosotros bromeamos, decimos que si te acuestas atravesado, vas a poner la cabeza en la cordillera y te vas a mojar los pies en el mar. Así que tenemos que acostarnos a lo largo. Que está muy delgadito, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, ¿cómo saliste tú de Chile? ¿Cómo llegaste aquí a Estados Unidos? Bueno, tenía como 18 años. Había sido un hippie, ¿no es cierto? Todavía con el pelo largo, me recuerdo con unos jeans, muy apretada toda la ropa, ¿no es cierto? Y abajo los jeans así de ancho. Campana. Campana, ¿no es verdad? Y yo no tenía un centavo, bueno, no miento, tenía como el equivalente a unos $3 en el bolsillo. Recuerdo que no tenía ni siquiera una maleta, sino que en un poncho que yo tenía, un poncho es como una frazada con un hoyo al medio, ¿verdad? Yo envolví
creo que un par de pantalones, una camisa, alguna ropa interior, y me fui, pidiendo ride. Así llegué hasta Ecuador. En Ecuador estuve 2 años, de ahí volé a Guatemala y de allá me vine para acá. ¿Esto hace más o menos hace cuánto tiempo, Miguel? Eso ocurrió como en el 74 más o menos, un montón de años atrás. Sí, ¿verdad? Eso quiere decir que ya estás más edad. Más maduro. ¿Verdad? Estoy más maduro. Ya estás más maduro, ¿verdad? A veces uno dice, no, eso hace apenas unos cuantos años, ¿verdad? Pero uno se acuerda de que hace unos 10, 20, 30 años y empieza uno a contar y no se quiere uno acordar de que realmente los años no pasan en vano, ¿verdad? Ya. Fue como en el 74, yo tendría unos 18 años, así que pueden calcular la edad más o menos. Bueno, ahora sí te voy a hacer una pregunta un poquito más seria, ¿verdad? Okay. Tú fuiste adventista. Sí. Y fuiste muy activo en esta denominación. Cuéntanos acerca de ese tiempo. Bueno, fui adventista más de 30 años. Me convertí a ese mensaje en mi país, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo y bueno, fui muy activo. Fui lo que en el adventismo se llama un colportor, que son las personas que venden libros, videos de la denominación. Todo eso se vende con el propósito de convencer a otras personas que lleguen al adventismo, ¿no es cierto? Recuerdo que colporté en Chile un poquito de tiempo, en Ecuador otro poco de tiempo, en Guatemala también, y aquí en Estados Unidos también un montón de años. Aquí me gané muchos viajes en el colportaje, debo haber sido bueno, pienso, porque me gané un viaje a Hawái, a las Bahamas, Jamaica, Cancún, Puerto Vallarta, conocí muchos lugares, ¿no es cierto?, gracias a eso. Incluso Disney World, ¿no? Eran premios que le daban en ese tiempo a los que hacían eso, que llamamos el colportaje, claro que sí, ¿no? Okay. Además fui lo que se llama un anciano, la mayoría del tiempo que estuve dentro de la iglesia y la mayoría del tiempo primer anciano. También fui director de colportaje para el área de Houston un tiempo, después fui en el área de San Antonio. Esto comprendía Corpus Christi, Oak Pass, Del Río, Austin y todos los pueblitos que están ahí alrededor, ¿no? Entonces, estabas muy activo tú, ¿verdad? En esa denominación. Muy metido. Muy metido. Activo. O sea, podríamos decir adventista entre los adventistas, o fariseo entre los fariseos, como decía Pablo. Entonces hay mucha gente, ¿verdad? Porque yo me he dado cuenta que hay, cuando vamos a veces a lugares, ¿verdad? Hay gente que te conoce, que te reconoce todavía, ¿verdad? Claro. Porque te conocieron, ¿verdad? Cuando tú estabas dentro de esta denominación. Ahora, nos gustaría saber, ¿verdad? Yo creo que a los hermanos les ha de gustar mucho saber qué es lo que enseñan los adventistas. Ok, enseñan muchas doctrinas parecidas al resto de las iglesias cristianas, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas diferencias fuertes, ¿no? Okay. Por ejemplo, algunas cosas que los hacen únicos. Ellos creen que Elena G. de White, una señora que vivió hasta el año 1915, creo, era profeta del Señor. Ellos pensaban que lo que ella decía venía directamente del Señor, era inspirado. Esta señora ha escrito muchas páginas, miles de páginas. Hay cientos de libros en el adventismo, ¿verdad?, que son acreditados a ella, ¿verdad? El adventista lee mucho los libros de ella y es más, llega el momento en que uno lee más los libros de ella que la misma Biblia. Otra cosa que los hace diferentes es que el adventismo enseña que en 1844 comenzó un juicio allá en el cielo. El Señor pasó a un lugar que se llama Santísimo, en un templo que estaría en el cielo.
Ellos enseñan también que ellos son el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y el resto de los cristianos se denominan Babilonia. Ellos consideran que todos aquellos que están fuera del adventismo, que son, aunque sean cristianos, son Babilonia. Que todas las iglesias se unirán para perseguirlos, dicen, ¿no? Y habrá una gran persecución en que todas las iglesias y el gobierno y todo el mundo unido querrá acabar con los adventistas, lo que ellos enseñan. El gobierno de Estados Unidos dictará una ley que obligará a las personas a no trabajar en domingo y entonces tratarán de impedir que se guarde el sábado y perseguirán a muerte a aquellos que guardan el sábado, ¿no? Son algunas de las doctrinas que ellos enseñan. Hay algunas otras cosas, pero creo que esto serían las doctrinas principales. Considero sí que estas son doctrinas sectarias realmente. Tienen un tinte muy sectario. Decir que los demás cristianos son Babilonia y que nosotros somos la única verdad es medio peligroso. Sí, claro, claro. O sea, son enseñanzas un poquito medias fuertes, ¿no? En el lado de que, ¿verdad? Que, como dices tú, ¿verdad? Que ellos solamente creen que son el pueblo de Dios nada más y todos los demás son Babilonia, todos los demás se van a perder si no están dentro de esta organización, podríamos decir, ¿verdad? Claro, es más, por ejemplo, yo soy considerado un apóstata, ¿verdad? He rechazado la verdad, me he ido de la verdad, tú también. Los dos éramos adventistas, ¿verdad? Y bueno, somos considerados como gente que está perdida, ¿no es cierto? Okay. Bueno, ¿y la verdad o sea, cuando dices tú que has rechazado la verdad, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la palabra del Señor, a la Biblia? Bueno, se está refiriendo a las enseñanzas de ellos, a las doctrinas de ellos, a lo que ellos enseñan. A lo que ¿no? ellos enseñan. A lo que ellos consideran la verdad. Okay. ¿Y tú por qué abandonaste el adventismo? ¿Lo hiciste por capricho o por conveniencia o tuviste alguna otra razón? Cada vez que alguien abandona la denominación es acusado de 1000 cosas, ¿no? En el tiempo de la señora White había un gran evangelista entre los adventistas, un señor de apellido Cartwright, que fue también acusado de muchas cosas por al final retirarse, ¿no es cierto?, del adventismo. Lo mismo sucedió con John Kellogg, el fundador del Kellogg, de los productos de esos de cornflake, ¿no? También fue adventista. Jones y Wagoner eran los editores de la revista adventista de ese tiempo, que era la revista, la editorial se llamaba Review and Herald, todavía existe la editorial, y entonces ellos también se retiraron. Alguna vez la señora White dijo que un ángel de Dios guiaba sus escritos y después se retiraron y entonces fueron atacados y acusados de muchas cosas, ¿no es cierto?, por retirarse y rechazar el adventismo. Ha ocurrido lo mismo con algunos teólogos adventistas, como Desmond Ford hace poco, Krishman, otro gran escritor, ¿no es cierto?, adventista, y bueno, a todos los acusan de diferentes cosas. No, yo no me salí del adventismo por capricho, ni porque quise hacerlo, simplemente es porque considero que estaba fuera de las normas bíblicas, ¿no? Amén, Entendí, después de mucho tiempo, el Señor me abrió los ojos y comprendí que estaba equivocado, ¿no? Y tengo que ser más fiel a mi conciencia que a nada, ¿verdad? Amén, amén, así es. ¿Y cómo decidiste irte? O sea, cuando decidiste, ¿cómo lo hiciste y qué pasó? Bueno, es interesante esto. Lo que sucede es que me recuerdo que de pronto había una duda que yo siempre había tenido acerca de la doctrina aquella que enseña que Jesús estaba en el lugar santísimo desde 1844, y entonces los adventistas tenían una escuela sabática. Entre paréntesis, la escuela sabática es un libro que se estudia todos los días y se repasa el sábado en la iglesia. Y bueno, yo me recuerdo que yo me leía ese libro, me leía la parte de maestro y otro libro que salía todo el tiempo, fue así.
y era maestro de escuela sabática también, entonces aquella vez lo estudié con un especial interés porque hablaba precisamente de esa doctrina. Y precisamente fue ese libro el que me hizo crecer las dudas y comencé a estudiar más en detalle y llegué a la conclusión de que esto no podía ser. Comencé a preguntarle a algunos líderes adventistas, a algunos pastores, a algunos teólogos. Nadie me dio razón, ¿no es cierto? Y cuando ya decidí terminar, hice una cita con el anciano de la iglesia donde yo estaba en ese tiempo. Yo ya hacía un tiempo que no había querido tomar ningún puesto, y con el pastor de la iglesia, y les expuse mis dudas creyendo que a lo mejor ellos me podían ayudar. Y recuerdo que aquel día ellos me dijeron que no volviera más a la iglesia, que tú no volvieras más a la iglesia tampoco, y ni que tu hija volviera a la iglesia, ¿no es cierto? Me dio tristeza pensar eso. Ahí estaban nuestros amigos, ahí estaban nuestros hermanos de mucho tiempo, pero la Escritura era más importante, lo que dice el Señor, ¿no? Bueno, aparte de eso, me recuerdo un poco, ¿verdad?, de que mencionaste algo acerca de la pregunta que tú tenías, ¿verdad?, acerca de esa inquietud, ¿verdad? Y te dijeron que, bueno, que tal vez podías preguntarle a alguien que tenía más conocimiento, y según esta persona sale en la televisión, ¿verdad? Sí. O sea, la pregunta que tú le hiciste, ellos no podían responderla, ¿verdad? Claro. Sino que tenían que preguntar, o sea, que te mandaron a que les preguntaras a esta otra persona para que te explicaran a ti cómo ellos creían lo que creían. Claro, claro. O sea, eso es interesante. Realmente, hermanos que me están escuchando, la razón por qué quise dar este testimonio es porque no es por atacar una denominación, no es por atacar una iglesia nada más, sino porque creo que todos los hombres debemos creer de acuerdo a lo que entendemos en las Escrituras, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos ha revelado de ella. Nosotros no podemos depender de otros hombres. Nosotros no podemos esperar que otros hombres vengan a explicarnos por qué nosotros creemos lo que creemos. Así es. Yo tengo que ser capaz de explicar por qué creo lo que creo, ¿no es cierto? No tiene que venir alguien más a explicarme a mí por qué creo lo que yo creo, ¿verdad? O defender, ¿verdad?, tu creencia realmente, claro, ¿verdad? Claro. Y es más, si soy un líder o un pastor, tengo que saber bien por qué creo lo que creo. Exacto, exacto. O sea, eso es algo muy importante, ¿verdad? De que por eso, hermanos, ¿verdad?, nosotros tenemos que estudiar las Escrituras y para poder defender, ¿verdad?, lo que nosotros creemos, ¿verdad? No decir, bueno, pues voy a preguntarle a mi pastor o voy a preguntarle al anciano el por qué yo creo como creo. Eso es algo muy absurdo, ¿verdad? Tenemos que saber por qué estamos estar conscientes, ¿verdad?, y saber de lo que estamos hablando. Pero, Miguel, ¿algo bueno tiene el adventismo? Claro que sí. Claro, hay cosas buenas. Yo tengo algunas cosas que agradecerle. Como les dije, yo antes tenía una vida desordenada, había sido un hippie, ¿verdad? Y ellos me ayudaron, ¿no? Conocí algo del Evangelio, aunque sea un Evangelio no completo, ¿no es cierto?, con ellos, y me ayudó mucho. Además de ello, ellos pregonan una vida saludable, normas de salud bastante buenas, bastante aceptables, ¿verdad? Hacen un énfasis fuerte en la temperancia, o sea, en el abstenerse del licor, de cigarros, de drogas. Tiene una enseñanza de una moralidad alta, ¿verdad? Tienen buenas escuelas y universidades y hospitales. Claro que sí, sí tienen algunas cosas buenas. Sí, sí. Que de las enseñanzas, ¿verdad? Son enseñanzas, pero también es de que las personas las sigan, esas enseñanzas, ¿verdad? ¿Cuáles crees tú que son los peores problemas del adventismo? Bueno, en primer lugar, hermano, son algunas cosas nomás las que vamos a decir, pero que hay que tomarlas en cuenta. Ellos, por ejemplo, son muy sectarios, ¿no? Para salvarse, si tú eres adventista, debes permanecer dentro de la denominación.
¿no? Se hace de la denominación como parte de la salvación. Yo entiendo, la Escritura me enseña, los cristianos creemos, hemos predicado, que la salvación viene solo por gracia y solo por Cristo, ¿no? Amén. Ese es un concepto protestante que no debe ser olvidado, ¿no es cierto?, evangélico. Es un concepto del tiempo de la Reforma que no podemos dejar a un lado. Yo soy salvo solo por gracia y nada más que por gracia. El pertenecer a una denominación no me salva ni me hace más cercano a la salvación. El único que salva se llama Jesucristo. Amén. Y se acabó, ¿no es cierto? Ahora, todas las doctrinas de la denominación tuvieron que haber sido apoyadas y aceptadas y aprobadas por Elena G. de White. Eso lo dice ella en sus propias palabras en el libro Mensajes Selectos, ¿no? El número 3, el texto 3, o sea, el libro 3 de Mensajes Selectos, en la página 34, después lo voy a leer, ¿no? En esa forma se convierte a la profetisa en una papisa infalible del movimiento, ¿no? Lo que ella dice es infalible, lo que ella dice es verdad, y bueno, llega el momento en que ella llega a regir aún por encima de la Biblia, ¿no? Eso es peligroso, no podemos. O es la Biblia sola, hermano. El cristianismo cree que la Biblia sola es la única regla segura de fe. Cuando le sumas algo, cuando le pones algo más, entonces echas a perder todo tu mensaje. Cualquier cosa que tú le sumes, ¿no? ¿Qué otra cosa más podría decirte? Bueno, también dicen que el juicio comenzó en 1844. Debemos vivir asustados pensando en ese juicio cada día, ¿verdad? Y la salvación no depende del sacrificio de Cristo, pero de obedecer, ¿no es cierto?, para poder ser aceptados en el día del juicio. Claro, es verdad, se dice, la salvación es por gracia, te enseñan, ¿no? Aceptas a Cristo y entonces tú eres salvo, te dice. Pero de ahí en adelante tú tienes que sudarla fuerte para poder obedecer y mantener la salvación. Ay, qué tremendo es eso, ¿no? Porque, bueno, háblanos acerca de cómo y dónde nació el adventismo. Bueno, eso es interesante, ¿no? El adventismo nace en el área del norte de los Estados Unidos, en lo que se llamaba la Nueva Inglaterra, ¿no? Nace bajo el liderazgo de Guillermo Miller. Guillermo Miller comenzó a predicar por ahí alrededor de 1830 más o menos, de que Jesús regresaba en 1844. Guillermo Miller escribió un pequeño libro donde él ponía 15 pruebas diferentes para llegar a la fecha de 1844. 15 métodos, según él, bíblicos para llegar a esa fecha. Bueno, los adventistas mismos, que son los más fieles seguidores de él, que aún quedan hoy, han rechazado 14 de esos métodos y solamente aceptan uno solo, ¿no? Sin embargo, él comenzó primero predicando de que Jesús venía en 1843, Jesús no vino, cambió la fecha para el comienzo de 1844. Jesús tampoco vino al comienzo del 44, ¿verdad? Entonces dijeron que, y en una forma muy interesante que después vamos a comentar, llegaron a la conclusión de que iba a ser el 23 de octubre de 1844. A se le llaman el gran chasco. Claro que sí. Okay. Debieran llamarle los grandes chascos. Los ¿verdad? grandes Porque chascos. No fue uno solo, fueron algunos chascos. Hermano que me estás mirando, es importante hacerle caso a la Biblia. Amén. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que Jesús va a venir a la tierra. Así Cada vez que alguien intenta, ¿no es cierto?, poner fecha a la venida de Jesús, comete errores y
queda chasqueado y toda la gente que le siguen queda chasqueada también. He visto gente perder trabajo, perder casa, perder carros, perderlo todo, ¿no es cierto? A causa de creerle a alguno de estos pseudo profetas, ¿verdad? Falsos profetas que comienzan a predicar que Jesús va a regresar en una fecha determinada y después no regresa, ¿no? Esto ocurre muchas veces también dentro del adventismo, ¿no? Así es, ¿verdad? Y fuera también. También, claro, sí. Bueno, de eso que estás hablando fuera del adventismo. ¿En qué se parece el adventismo y también a este hombre Harold Camping? Hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. Claro. O sea, hoy en día los adventistas, muchos de ellos se asustaban y decían, ¿cómo este hombre Harold Camping, ¿no es cierto?, Está puede poniendo predicar fechas. algo así, siendo que hay un texto tan claro en las Escrituras donde dice que no podemos estar poniendo fechas, ¿verdad? Sin embargo, el adventismo nació de eso. Nació de algo exactamente igual a lo que hizo Harold Camping. Harold Camping no se equivocó una vez, se equivocó algunas veces. De la misma forma, el adventismo, Guillermo Miller se equivocó un montón de veces también, ¿no es cierto?, hasta llegar a la fecha de 1844. Sí, ¿verdad? Es chistoso un poquito de lo que estás hablando, porque en Facebook, ¿verdad? Cuando estaba hablando este hombre de Harold Camping, personas, ¿verdad?, que conozco que son adventistas y le echaban y decían, pero ¿cómo la gente puede creer, ¿verdad?, esta tontera? Que ¿cómo pueden creerle a este hombre? Siendo que ellos, ¿verdad?, también practicaron, o sea, lo mismo, o sea, vienen de lo mismo. Y como dices tú, ¿verdad?, hubo gente que perdió casas, vendieron todo lo que tenía para poder ir y poner posters, poner cosas en la televisión, donde la gente viera, ¿verdad?, de que esto venía, o asustar a la gente, ¿verdad?, porque ahí venía todo esto y al último pues nada pasó. Mira, fíjate que, y tú lo sabes también, al mismo tiempo que Harold Camping estaba predicando que Jesús venía en mayo del año pasado, hubieron un grupo de adventistas liderados por un argentino llamado Cristian Silva, que dijo que venía en octubre. Bueno, vamos a dejar ese, vamos a dejar ese para la siguiente parte, Okay. Porque está muy interesante. No te muevas, ¿verdad? Aquí te esperamos. Muy bien. Elizabeth Skin and Body pone a tu disposición las manos expertas de terapeutas y profesionales estéticas para saber cómo ayudarte a tener un rostro y un cuerpo sano. Realizamos maquillaje permanente, tratamiento para manchas y acné y mucho más. Elimine celulitis, grasa localizada y pierda centímetros en pocas sesiones. Elizabeth Skin and Body le ofrece la más avanzada tecnología al mejor precio. Visita nuestras instalaciones, llámanos ahora mismo para una evaluación gratis. Te esperamos. ¿Sufres de caída de cabello por medicamentos, enfermedades como el cáncer, diabetes, estrés o simplemente has llegado a una edad en donde tu cabello no da para más? Tenemos la solución para tu problema. Llama ahora mismo a Pelucas Adri para una demostración sin compromiso. Y podrás decir como muchas mujeres, ¿será posible que sea peluca? Llama ya al 713-875-9023. 713-875-9023. Bueno, ya estamos de regreso, ¿verdad? Ojalá que ya hayas agarrado tu cafecito, tu café o tu soda o tus galletitas o unos taquitos, ya me está dando hambre. Pero que estés ahí sentadito para que sigas escuchando, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, algo muy importante para todos nosotros, ¿verdad?, de que tenemos que abrir nuestros ojos, ¿verdad?, lo que está pasando en el mundo, que hay tantos falsos profetas, hay tantas denominaciones, ¿verdad?, de que no están basadas completamente en la palabra del Señor y tenemos que nosotros mismos, ¿verdad?, interesarnos, ¿verdad?, en la palabra del Señor, porque si no estudiamos, si no sabemos, pues pueden venir personas y nos dicen y no la creemos, ¿verdad?
Y es como lo que estamos hablando acerca del adventismo, ¿verdad? Del adventismo en esta tarde, que es un tema muy importante. Y habíamos quedado acerca de un hombre que al mismo tiempo cuando llegó Harold Camping, ¿verdad? Que estaba hablando de que Jesús iba a venir, ¿verdad? En este tiempo, también surgió otro, ¿verdad? Que se llama Christian Silva. Y eso es lo que estábamos hablando ahorita con mi esposo, ¿verdad? Cuéntanos un poquito acerca de este hombre, Miguel. Bueno, Christian Silva decía que Jesús venía el 14 o 15 de octubre del año pasado también, ¿no? Ellos esperaron la venida del Señor, pero Jesús no vino. Y entonces le cambiaron la fecha y tampoco vino. Y realmente cambiaron la fecha un montón de veces. Algo interesante, Christian Silva decía, él lo dijo, está en un video por ahí en YouTube, ¿no? Donde él decía, si es que Jesús no viene, entonces soy un profeta falso. Y todo lo que yo he dicho y he enseñado, tírenlo a la basura. Pero después que no vino, él se retractó de eso, ¿no? Y yo no sé qué ha pasado con eso, si han seguido siendo un movimiento, si han crecido, si se terminaron, no tengo idea, ¿verdad? Pero sí supe de algunos amigos, gente conocida aquí en Houston, ¿no es cierto?, que fue engañado por este falso profeta. Uno de ellos que no tenía documentos acá en el país, se fue lejos de acá, ya no puede regresar. Y otros amigos quedaron sin casa, quedaron sin carro, quedaron sin trabajo, han sufrido mucho, precisamente por esto, por creerle más a un hombre que la palabra de Dios. La Biblia es clara cuando dice nadie sabe el día ni la hora en que el Señor va a venir. ¿No? Hay que creerle a la Biblia. Ahora, este hombre, lo que me llamó la atención, ¿verdad? De este hombre, Christian Silva, no sé Harold Camping de qué denominación o de dónde era, pero Christian Silva venía de la denominación de adventista, ¿no? Claro. Ella es interesante también, venía del adventismo, los que murieron ahí en Waco, ¿cómo se llama? David Koresh. Koresh también. David Koresh también. Toda la familia y muchos de los que estaban ahí adentro y que murieron quemados en aquella ocasión procedían del adventismo, ¿no? De hecho, la vara del pastor, que es la rama que ellos seguían, ¿no es cierto?, la secta donde ellos estaban recluidos, ¿verdad? Ellos procedían del adventismo, usaban libros adventistas en sus enseñanzas. En las enseñanzas que ellos tenían. Claro. ¿Hay alguna similitud que tú nos pudieras decir acerca, o sea, donde están los mormones, los testigos de Jehová y los adventistas? ¿Hay alguna similitud entre ellos? Claro que sí, claro que sí. En primer lugar, los testigos vienen de Guillermo Miller también, igual que los adventistas, o sea, proceden del mismo tronco, de la misma raíz, ¿no? Los mormones comenzaron en el mismo tiempo también, incluso José Smith, el profeta de los mormones, él murió en 1844, si es que no me equivoco, ¿no es cierto? Y entonces todos ellos están, en sus enseñanzas tienen muchas cosas similares, ¿no? Vienen de un mismo tiempo y lo peor, los tres enseñan somos la verdad, los tres enseñan los de afuera son Babilonia. Los tres enseñan, solo nosotros enseñamos la verdad y todos los demás están perdidos, ¿no? Algo interesante es que también los tres enseñan la Biblia más los testigos, más lo que dice la Torre del Vigía o el Atalaya, ¿verdad? Que es la casa editora de ellos, los libros, la Despertada Atalaya, todo lo que procede de sus casas editoras, ¿no? También enseñan, igual los mormones, es la Biblia, más el libro de Mormón, más la Perla de Gran Precio, más el libro de la Perla de Sabiduría, no me recuerdo bien, son como 3 o 4 libros que ellos dicen son la base de sus creencias, y los adventistas al final es la Biblia, más los cientos de libros escritos por la señora Elena G. de White. Ok, tú estás mencionando a la señora Elena White, ¿verdad? ¿Y por qué los adventistas creen en ella?
como una profetisa? Bueno, en primer lugar, fíjate que ellos suman 2 textos, ¿no? Para encontrarle una razón al hecho de que ellos creen en la señora White, ¿no? Yo te los voy a leer. Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10. Son los textos que ellos siempre usan y ellos se basan en estos textos para creer en la señora Elena G. de White. ¿Puede repetir los textos así para si los hermanos que están viendo? Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces después se saltan un montón de capítulos y buscan por acá en Apocalipsis 19 y verso 10, ¿no es cierto? Donde dice: yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces suman los 2 textos. Dicen: el pueblo de Dios tiene que tener el testimonio de Jesús y guardar los mandamientos. Después van a Apocalipsis 19:10 y dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es por eso que los adventistas a la señora White no la conocen como profeta, sino como el espíritu de profecía. Todos los libros que ella escribe los conocen como el espíritu de la profecía. ¿No es cierto? Si tú le preguntas quién es el espíritu de profecía, te van a decir la señora White, ¿no? Realmente aquí yo no veo a la señora White por ningún lado, ¿verdad? No sé si tú lo ves, pero ellos toman estos textos y dicen: bueno, tiene que guardar los mandamientos. Ellos dicen que los guardan, ¿no es cierto? Y además tiene que tener profecía. Sin embargo, si tú vas a Juan, capítulo 5, versos 39 y 40, y es el último texto que voy a leer en cuanto a esto, ¿no es cierto? Pero Juan 5, 39 y 40, nos dice el Señor, dice: escudriñad las Escrituras, o sea, la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no? El testimonio de Jesucristo, ¿no es cierto?, es el espíritu de la profecía. ¿Y qué es lo que da testimonio de Jesucristo? La Biblia. Así es. Este es el espíritu de la profecía, hermanos adventistas. Ustedes no necesitan nada más que esto. La Biblia sola. Amén. Y nada más que la Biblia, ¿no? Jesús lo aclara allí en una forma más clara. Si ustedes están usando los textos de esa manera, también incluyen lo que dice allí Juan capítulo 5, ¿verdad? Verso 39, ¿no? Eso es algo claro. Ahora, algo interesante, cuando tú hablas con un adventista y tú hablas de esta manera acerca de Elena de White, te van a decir: seguramente tú no has leído nunca los libros de ella. Yo quiero decirles, hermanos, que me están leyendo y escuchando, yo leí, y los he leído completos: El conflicto de los siglos, El deseado de toda la gente, Los hechos de los apóstoles, Patriarcas y profetas, Profetas y reyes, El ministerio de curación, consejos sobre el régimen alimenticio, Primeros escritos, el evangelismo, y no sé qué otro libro más, porque ya hace mucho ya que los leí, ¿verdad? Y sí los leí completos, así que nadie me puede decir que yo estoy hablando de algo que no sé. Ahora, así como lo que estás diciendo, ¿verdad? De tantos libros que tiene ella, ¿verdad? De que publican, hasta me hace pensar que leías más los libros de ella que la palabra del Señor. Es verdad. Es verdad, es verdad. Que es tremendo eso, ¿verdad? Porque como dijiste tú anteriormente, ¿verdad? A veces, bueno, no a veces, sino que lo que pasa es de que ellos ponen los escritos de ella por encima de la palabra del Señor. Lo que sucede es lo siguiente, mira, yo decía, yo leo la Biblia y a lo mejor me equivoco al leerla, tal vez no la entienda. Mejor leo los libros de la señora White, que explican en forma inspirada, según yo creía, ¿verdad?, la Biblia misma. Entonces, ¿qué leo mejor? ¿Qué me conviene más? ¿Dónde aprovecho más el tiempo?, pensaba yo,
leyendo los libros de la señora White, ya está digerido, ya está preparado, ya. Entonces, lo fácil. Más fácil, claro. Y fíjate, de eso que estás diciendo, ¿verdad? Porque si acaso tú te basabas a los libros, o ¿verdad? Como ellos lo hacen, de que se basan a los libros de la señora White, pues realmente ya no necesitas al Espíritu Santo que venga y te guíe y te enseñe, ¿verdad? Lo que Él quiere que tú aprendas y también pierdes ¿cómo se dice? Como la confianza, ¿verdad? Que la palabra del Señor te va a guiar. Todo eso se quita, ¿verdad? Porque ya como dijiste tú, ya te vienen y te dan el plato ya bien servidito y pues a muchos, ¿verdad? Nos gusta eso. Pero perdemos bastante porque no estamos aprendiendo a confiar, ¿verdad? Claro que sí. A confiar. Es importante, hermano, tú tienes que aprender a depender de las Escrituras, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor lo dijo, que cuando viniera el Espíritu, Él nos iba a enseñar todas las cosas. A toda verdad te llegaría. Nosotros no necesitamos de profetas o de otras personas que nos vengan a explicar lo que está en las Escrituras. Tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a enseñarnos a ser dirigidos por el Espíritu del Señor. Amén. ¿No? Esto es fundamental, esto es mucho, lo muy más importante, claro mucho, muy sí. importante. ¿Cómo califica ella a los ministros del Señor, Miguel, que se opusieron a la predicación de Guillermo Miller? Es interesante. Cuando tú lees esto, a veces uno hasta se asusta. Tengo acá un libro donde hay alguna cita de ella y por acá encontré una cita. Yo te voy a leer acá para que veas lo que estoy diciendo. Esto se encuentra en Don Espiritual o Spiritual Gift, ¿no es cierto?, de uno de los libros de ella, en el volumen 1, en la página 171 y 172. Aquí está hablando de aquellos que no aceptaron la predicación de Guillermo Miller. ¿Okay? Dice, vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales habían crucificado estos mensajes. ¡Qué tremendo! Wow. Y que por lo tanto no sabían del movimiento que había tenido lugar en el cielo, ni del camino, de lo que allá había sucedido, ¿no? En algunas partes ella le llama a estos pastores siervos del Señor, que se opusieron a su predicación porque ellos usaban el texto bíblico que dice que solamente el Señor, Dios, nuestro Padre, ¿verdad?, sabe el día y la hora en que Jesús va a regresar, ¿no es cierto? Entonces ella decía que estos eran ministros infieles, que no querían enseñar la verdad y que usaban ese texto como una excusa, ¿no? Y es terrible llegar a pensar eso. Yo tengo acá otra cita quizás más clara de este mismo pensamiento de la señora White. A ver si la encuentro por aquí, o si no lo voy a leer. Mira, fíjate lo que ella dice. Aquí dice, de todos los grandes movimientos, esto está en El Gran Conflicto, un libro muy común de ella, en la página de 401, todos los adventistas lo conocen. Dice, de todos los grandes movimientos religiosos, desde los días de los apóstoles, ninguno ha estado más lleno de imperfección humana y las artimañas de Satanás que el del otoño de 1844. Y dice después, vi que Dios había estado en la proclamación del tiempo de 1843. Era su propósito despertar al pueblo. Y en el conflicto de los siglos dice, el día 10º del mes séptimo, el gran día de la expiación, el tiempo de purificar el santuario, que en el año de 1844 cayó el 22 de octubre. Bueno, lo que quiero decir es esto. Ella dice que la predicación de Guillermo Miller, de que Jesús venía, porque Guillermo Miller solo esto predicó. Y algo interesante, Guillermo Miller nunca fue adventista. Guillermo Miller fue millerista, ¿verdad? Y él jamás se unió a Elena G. de White y a los demás en sus movimientos, pero Guillermo Miller predicó que Jesús venía en 1844. Elena de White dice que ese era un movimiento dirigido por Dios. Pero ¿cómo Dios va a dirigir una mentira? Jesús no regresó en 1844. Nadie me podría a mí decir que Él regresó en 1844. Esto es imposible. Yo no se lo puedo creer a nadie, eso es mentira. Entonces ella decía que aquellos
aquellos siervos de Dios que se oponían a esta predicación estaban predicando mentiras. ¿Cuál era la mentira? ¿Lo que predicó Guillermo Miller o lo que predicaban estos siervos de Dios que se oponían a la predicación, ¿no es cierto?, de un día y una hora para la venida de Jesús? ¿No? Algo interesante, aquí habla de que no había ningún error. Incluso ellos adoptaron el día 10º del mes séptimo, dicen ellos, que viene a ser el 23 de octubre de 1844, como el día de la expiación. Decían ellos que en el calendario judío de las fiestas judías, en ese día caía el día de la expiación, así que en ese día tenía que venir Jesús. En primer lugar, la expiación ya la hizo Jesús en la cruz hace muchos años atrás. Y en segundo lugar, todos los judíos en el año 1844 guardaron y ellos celebraron el día de la expiación el 23 de septiembre. Un día nada que ver. No hay ninguna razón para pensar que en ese año el día de la expiación cayó en el 23 de octubre. Es uno de los errores más monumentales de todo este movimiento. Wow. Y Miguel, ¿por qué no es posible que ella fuera una profetisa del Señor? Porque no es posible. ¿Por qué no es posible? Claro, precisamente. Ella apoya y ella afirma todo lo que predicó Guillermo Miller, ¿no? Uh-huh. Y nosotros sabemos que eso no es verdad. Incluso ella, después de que pasó esto, ¿no es cierto?, cuando el adventismo alega que ella, antes de 1844, no había sido profetisa, no había sido llamada por el Señor, según ellos, para el ministerio profético, pero estamos hablando de cosas que ella escribió después de 1844, cuando ya había recibido este don profético que dicen los adventistas que ella tenía. Y en ese tiempo fue que ella escribió todas estas cosas, donde ella dice que ese era un movimiento que no tenía ningún error, ninguna falla, que era un movimiento de Dios, que Dios lo estaba dirigiendo, que Dios dirigía al pueblo, como si Dios le estuviera mintiendo a la gente. El Señor no podía estarle... Uh-huh. Dios no está en ninguna mentira. Y yo no digo que Guillermo Miller fuera mentiroso, yo creo que fue un hombre que se equivocó, ¿no es cierto? Se equivocó. Él reconoció su error. Él pidió perdón en su iglesia. Él había sido bautista. Él murió siendo un bautista, ¿no es cierto? Predicando en una iglesita de campo por allí, ¿verdad? Él ya nunca más regresó a ese error que había cometido de estar dando fechas. Amén. Sin embargo, sus seguidores se desviaron y siguieron con lo demás. Uh-huh. ¿Quién fue? Hay otras cosas más que te puedo decir de ella, ¿no? Okay. Mira, aquí yo tengo una cita que quizás algunos adventistas se van a asustar cuando se la lea, ¿no es cierto? Son escritos de la señora Elena de White. Mira lo que dice aquí. Uh-huh. Dice, pero si hubo un pecado por encima de otros que requería la destrucción de la raza por medio del diluvio, está hablando de antes del diluvio, fue el abyecto crimen de la amalgama entre hombres y bestias. Un crimen que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Eso está en el libro Spiritual Gift, o sea, Dones Espirituales, volumen 3, página 64. Ahora, en el mismo libro, en la página 75, ella dice, todas las especies animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios no había creado y que eran el resultado de la amalgama fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio ha habido, escucha esto, amalgamas entre hombres y bestias, como puede verse en la casi interminable variedad de especies animales y en ciertas razas de hombres. ¡Wow! ¡Wow! A ver, explica un poquito acerca de esto. Ella dice que hay razas humanas.
hay razas humanas que son producto entre de la bestia, mezcla entre hombres, porque amalgama significa mezcla. Exacto. Entre hombres y animales. Y entre seres humanos y animales. Esa cita la borraron, esa cita pertenecía al libro Patriarcas y Profetas, después de ahí sacaron el libro Patriarcas y Profetas, la hicieron desaparecer esa cita, ¿no es cierto? Pero está allí, todavía quedan los originales, el White State, que es el que guarda todos los libros de esta señora, todavía conserva estos. Algo interesante para que podamos entender bien esto. Los adventistas de hoy están divididos en cuanto a esta cita. Algunos dicen que lo que ella quiso decir es que, bueno, la mezcla era entre hombres y hombres y entre animales y animales. O sea, entre razas humanas y animales. O sea, como que el mezclar diferentes razas era un horrendo crimen, según ella. Un concepto muy racista de todas maneras. Pero aparte de eso, lo que el texto dice claramente, y son muchos los que no se dejan desviar incluso dentro del adventismo, es que ella está diciendo exactamente lo que dijo. Mezcla de hombres con bestias. Algunos lo creen y algunos lo defienden dentro del adventismo. Ahora, ¿qué fue lo que la señora White quiso decir? En ese tiempo hubo mucha polémica por esto, hubo una tremenda polémica, se levantó gran problema allí dentro de la denominación. Hubo un escritor muy conocido entre los adventistas, Urias Smith, que era en ese momento el director de la Review and Herald, y él publicó un libro para defender a la señora White. En ese tiempo él todavía creía en la señora White, después ya dejó de creer, pero Urias Smith publicó un libro para defender los escritos y lo que ella había dicho allí en el libro de la amalgama. La señora White compró este libro y lo distribuyó en un congreso mundial adventista. Eran cerca de 2000 libros. Ella compró todas las copias para distribuirla gratuitamente porque defendían su ministerio. Ahora, algo interesante es que en este libro se mencionan algunas razas. Se habla allí de los bosquimanos de Australia y otras razas más, incluso algunas americanas, y ahí se dice claramente que lo que ella estaba hablando era de mezcla entre seres humanos y animales. Wow. Entre seres humanos. Claro, incluso ella habla y ahí hay una duda y tal vez yo no quería decirlo para no confundir, pero la verdad es que hay muchas razones para pensar que también se estaba refiriendo a la raza afroamericana. ¿no? Afroamericana. Claro, porque ella dice que los afroamericanos, los esclavos, en ese tiempo eran esclavos, ellos no podían convertirse porque ellos lo único que conocían era el látigo. ¿no? El látigo, en ese tiempo, como eran esclavos, claro, ¿verdad? Claro. Ella lo dice. Claro, en ese tiempo, prefiero no meterme más en eso, pero sí puedo asegurar que ella defendió lo que escribió Urias Smith, ¿no es cierto?, en el sentido de que habían razas humanas y fueron nombradas algunas allí que eran producto de la mezcla de animales y de seres humanos. Y realmente para mí lo que esta señora está diciendo en ese caso es una herejía monumental, es monumental. Es terrible, es horrible que se predique, que se haya enseñado algo así, ¿no es cierto?, entre el cristianismo. También esta señora dice que comer carne embrutece y comer carne te incapacita para entender las cosas espirituales. Comer huevo sirve para... es un obstáculo en tus oraciones, algunas otras cosas. Ella tiene tantos libros donde escribe mucho sobre lo que se debe y no se debe comer, ¿no? Wow, eso es bueno, me has dejado un poquito, ¿verdad? No sabía tanto, ¿verdad? De lo que estamos platicando, pero es muy interesante, ¿verdad? Y ojalá que nuestros hermanos o amigos, ¿verdad?, que están escuchando, graben, ¿verdad?, todo esto, porque hay que estar alertas, ¿verdad? Si andas buscando una iglesia, bueno, aquí está, ¿verdad? Esto es parte de lo que se enseña en esta denominación. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que Quiero decir algo Señor. más sobre el originador de la fecha del 23 de octubre de 1844. Se llamaba Samuel Snow.
Este hombre era parte del movimiento original de los adventistas. Este hombre después se autocalificó como el segundo Elías. Él dijo que era profeta y él reclamaba pleitesía de los gobiernos del mundo. Y este hombre, Samuel Snow, después fue declarado, la denominación adventista lo reconoció como un loco fanático y lo expulsó de la denominación. Pero él es el originador de ese error tan grande del 23 de octubre de 1844. Okay. Tengo una pregunta para ti. Sí. ¿Eres jesuita? Yo sé por qué la preguntas. Los adventistas siempre, cuando alguien presenta sus errores o alguien los enfrenta, van a decir que es un jesuita. ¿No es cierto? Yo no soy jesuita ni nada por el estilo, por favor. Bueno, ¿sabe? Una de las cosas, ¿verdad?, de los adventistas, ellos enseñan mucho, ¿verdad?, acerca de las profecías. Claro, pero en una forma transgiversada, ¿no es cierto? Ellos, algún día podríamos, yo sé que ahora no tenemos tiempo, no voy a poder ya tenemos poquito tiempo, claro, eso, que nos están avisando. Sí, ellos enseñan mucho, pero muy equivocadamente. A lo mejor podemos tener una segunda parte, ¿verdad?, acerca de esto, porque es muy interesante, es muy interesante. Y hermanos, ustedes que están ahí detrás de la pantalla, digo, ay, que sigo que es la pantalla de la cámara, hermanito, ¿verdad? Si tienes algún comentario, vas a ver el teléfono en pantalla, ¿verdad? Nos puedes llamar después del programa, ¿verdad? Mi esposo va a estar contestando los llamados. Si tienes algo que decir, alguna pregunta, ¿verdad? Hay una pregunta que no me hiciste. Yo quiero que sepan, mis hermanos, ¿no? Y yo creo que ya se me acabó el tiempo. ¿Cuánto me queda? Claro, dice un minuto. Un minuto, bueno, en un minuto en menos de un minuto. No tengo muchos minutos para decir. Tal vez me van a preguntar, ¿y qué pienso del sábado? Bueno, mis hermanos que me están escuchando, sobre todo si eres adventista, te quiero decir que hay cientos de denominaciones aquí en Estados Unidos que observan el sábado como el Día del Señor, el cuarto mandamiento. Yo creo en los mandamientos tal como están, aunque respeto a los que no creen como yo. ¿No es cierto? Yo sí creo en el sábado, pero respeto a los que no creen como yo. Sí, no creo que estén perdidos por eso, porque eso no salva. No salva. El único que salva es mi Señor Jesús, mi Salvador. Amén. Y sí, hermanitos, bueno, te queremos invitar también, si no tienes a dónde congregarte, ¿verdad? Estamos nosotros allá por el Javi, ¿verdad? El Javi Airport. Allá estamos nosotros, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad? Te invitamos a que nos llames si tienes alguna pregunta o algún comentario acerca de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Claro que sí, aquí estamos. Y Jesús es tu solución, recuerda. Sí, recuerda, Jesús es tu solución. Y aquí nos vemos hasta la próxima. Familia TV presentó su programa Un Café con el Pastor Leiva. Gracias y que Dios le bendiga.